marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del pez y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias. Amén. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes transmitiendo este programa que se llama En Familia con Jesús. Les saluda su hermana en Cristo, Juanita Rodríguez, misionera apóstol de la palabra. El día de hoy, a través de este programa, compartiré sobre la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente, en la vida de toda familia, por lo que les hago la invitación para iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración está tomada del Salmo 150, que es una oración para alabar, para glorificar a Dios. Es un cántico de alabanza en donde se nos invita a toda la creación a alabar a Dios, que es nuestro Creador. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en el firmamento de su poder. Alábenlo por sus hechos portentosos. Alábenlo por toda su grandeza. Alábenlo con el fragor del cuerno. Alábenlo con arpas y con cítaras. Alábenlo con danzas y tamboriles. Alábenlo con mandolinas y flautas. Alábenlo con platillos sonoros. Alábenlo con platillos triunfales. Alabe al Señor todo ser que respira. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, estimados hermanos en Cristo, es muy importante para las familias, como para todo el pueblo en general, darle un realce a la palabra de Dios. Y esto nos lo dice la misma palabra de Dios, pero también nos lo dicen los documentos de la iglesia. En la palabra de Dios, el Salmo 119, en el versículo 105, 119, versículo 105, nos dice algo muy importante, algo muy maravilloso. Dice: para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. En eso se tiene que convertir la palabra de Dios en las familias. Una lámpara. Una lámpara es para alumbrar. La palabra de Dios tiene que alumbrar siempre a las familias. Y dice el Salmo, una luz en mi sendero.
En las familias tiene que haber siempre esa luz. ¿Cuál es la luz? La misma palabra de Dios. Y luego la misma palabra de Dios se tiene que ir volviendo en guía de nuestros pasos, en nuestros actos, en nuestras palabras, en todo lo que nosotros hagamos, tiene que tener el primer lugar la palabra de Dios. Yo estoy convencida que las familias que le dan importancia a la palabra de Dios, las familias católicas, que le dan la importancia a la palabra de Dios, a los sacramentos, su vida cambia, su vida se transforma, ¿sí? Decía el padre Amatuli, no es lo mismo un católico de buena fe que un católico de fe buena. Dos cosas muy diferentes. Y este tema lo voy a compartir con un documento del Papa Benedicto XVI. La encíclica o la exhortación apostólica, del Verbum Domini, que es sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Sobre la vida y la misión de la Iglesia. Y nos dice el Papa en la primera parte del Verbum Dei, basándose en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 14. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Para lograr nosotros como católicos, como creyentes, entrar en ese diálogo con Dios a través de la palabra, necesitamos entender que Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo se encarnó en el seno de la Virgen María. ¿Para qué? Para que pudiéramos dialogar con Él, ¿sí? Entonces, Dios que nos habla a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Dios nos habla a través de la palabra. Hay mucha gente que dice, yo no quiero nada con la Biblia. Yo no quiero nada con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo me he comportado así, yo he tenido estas actitudes y yo creo que ya alguna gente llega a decir, yo creo que ya estoy condenado. Y no es así. La palabra de Dios nos puede ir transformando, nos puede ir cambiando en nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Pero necesitamos entrar en ese diálogo, como nos dice el Papa Benedicto XVI, ¿no? En el número 6 del Dei Verbum nos dice, la novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. Dios quiere dialogar con nosotros. Dios quiere hablarnos. Dios quiere escucharnos. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se puede hacer? A través de su palabra. Un Dios amoroso, un Dios lleno de bondad, un Dios lleno de misericordia, pero también necesita que nosotros entremos en ese diálogo con Él. La Constitución dogmática Dei Verbum nos había expresado esta realidad, conociendo que Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Sin embargo, para comprender en su profundidad el mensaje del prólogo de San Juan, no podemos quedarnos en la constatación de que Dios se nos comunica amorosamente. En realidad, dice la palabra de Dios en Juan 1:3, el verbo de Dios, por quien se hizo todo. Y este verbo de Dios, ¿qué pasó con este verbo de Dios? El verbo de Dios se hizo carne y puso su morada entre
nosotros, nos dice en Juan 1:14. Es el mismo que ya existía, el principio. Aunque se puede advertir aquí una alusión al comienzo del Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, sí, en realidad nos encontramos ante un principio de carácter absoluto, en el que se nos narra la vida íntima de Dios. El prólogo de San Juan nos sitúa ante el hecho de que el Logos existe realmente desde siempre y que desde siempre Él mismo es Dios. Así pues, no ha habido nunca en Dios un tiempo en el que no existiera el Logos. El Verbo ya existía antes de la creación. Por tanto, en el corazón de la vida divina está la comunión, el Dios absoluto, el Dios amor que nos presenta la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 16, que nos dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dice, por nuestra parte, hermanos, conocido el amor, como hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él, Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Dios es como un enamorado que quiere ese diálogo con su pueblo. Dios se enamora de su pueblo, Dios se enamora de ti. Y como es enamorado, quiere escucharte, pero también hablarte. Dice el apóstol, cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza al día del juicio, porque ya somos en este mundo como es Él. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Veamos cómo nos dice tan bonito la palabra de Dios. En el amor no hay temor. Por eso yo les digo que es Dios como un enamorado, que te quiere escuchar, pero que también quiere que tú le escuches. Y en las familias deberíamos de tener ese diálogo con Dios a través de su palabra para poder funcionar mucho mejor en la sociedad, en el mundo en el que nos desenvolvemos, en el trabajo, en todo el ambiente en el que nos desenvolvemos, pero necesitamos tener ese diálogo en primer lugar con Dios. Y ahorita eso es lo que hace falta en muchas familias, en muchos católicos, en mucha gente que acude a la iglesia, sí, por ejemplo, a la misa dominical, pero la pregunta es, ¿cuánto logra captar de la palabra de Dios el día domingo, la persona como tal? A veces no entendemos porque llevamos la mente muy embotada de otras cosas, con otras situaciones, a veces con problemas, con dificultades, ¿sí? Y vamos, sí, nos sentamos a la misa dominical, pero no logramos entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le damos ese lugar, porque no llevamos el corazón preparado. Y entonces Dios quiere, vuelvo a decir, quiere un diálogo con nosotros, un diálogo de amor, un diálogo de esperanza, un diálogo de fe, como nos dice el apóstol, ¿no? La imagen, diríamos, que nosotros debemos de tener o deberíamos de tener de Dios, ¿sí? Un Dios que también es hombre, una imagen que, como nos dice en Juan, ¿no? En el Evangelio de Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se nos da a conocer como misterio de amor y de su camino. Dios se nos da a conocer como misterio de amor infinito, en el que el Padre expresa desde la eternidad su palabra en el Espíritu Santo. Por eso el Verbo que desde el principio estaba junto a Dios y es Dios, nos revela al mismo Dios en el diálogo de amor de las personas divinas y nos invita a participar en él. Así pues, creados a imagen y semejanza de Dios amor. Solo podemos comprendernos a nosotros mismos en la acogida del Verbo
y en la docilidad a la obra del Espíritu Santo. El enigma de la condición humana se esclarece definitivamente a la luz de la revelación realizada por el Verbo divino. Entonces, insisto, Dios quiere un diálogo con nosotros. Y ese diálogo con nosotros como seres humanos, como sus hijos que somos, lo podemos lograr a través de la palabra. Y Él nos ofrece, diríamos, su gracia, nos ofrece esa alianza, nos ofrece esa salvación. Esa voz de Dios desciende entre las páginas de la Sagrada Escritura, y que ahora nosotros, gracias a Dios, a nivel de iglesia, tenemos esa facilidad de profundizar, de tener la palabra de Dios al alcance, diríamos. Y como también bajo la guía del Espíritu Santo, porque podemos caer en otro problema de decir, sí, Dios me habla en su palabra. Mucha gente a mí me ha dicho, ¿no? Yo leo la Biblia diariamente, sí, pero esa Biblia que tú lees diariamente, en la que tú crees, no, te la tiene que iluminar también el magisterio de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque si no caemos en el peligro de decir, Dios sí, Biblia también, pero iglesia no. Y entonces es como decir, sí me gusta la leche, pero no quiero la vaca. No me hables nada de la vaca. Entonces, para nosotros como católicos necesitamos estar muy conscientes de que Dios nos va a hablar a través de su palabra, pero esa palabra la tenemos que hacer o la debemos hacer viva y eficaz en nuestra propia persona, en nuestras familias, por ejemplo, acudiendo a la Eucaristía y a la luz, diríamos, iluminados por el Espíritu Santo, ¿sí? Que es el Espíritu Santo el que nos ilumina. Y aquí entonces vemos cómo cuando es el Espíritu Santo el que nos ilumina, el que nos ayuda a entender la importancia de la palabra de Dios en nuestras familias, entonces la iglesia también es la familia de Dios, la gran familia de Dios. Y por lo tanto necesitamos ser acogidos en la iglesia, ser participativos en la iglesia, para que ese encuentro que tenemos con la palabra de Dios, dice la misma palabra, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, para que esa misma palabra se vaya haciendo viva y eficaz en nosotros. Y también otro aspecto de la palabra nos hace libres. La verdad, dice Jesús, la verdad los hará libres. Entonces, esa libertad de los hijos de Dios la vamos a encontrar en la misma palabra. La Biblia no nos hace esclavos. La Biblia no nos, diríamos, no nos va a condenar. La Biblia no nos va a esclavizar. La Biblia nos va a dar la libertad. ¿Sí? Y para eso también tenemos otro punto importante, que es el realismo de la palabra. ¿Qué significa esto del realismo de la palabra? Según el Papa Benedicto XVI, quien conoce la palabra divina conoce también plenamente el sentido de cada criatura. En efecto, si todas las cosas se mantienen en aquel que es anterior a todo, quien construye la propia vida sobre su palabra, edifica verdaderamente de manera sólida y duradera a su propia vida. La palabra de Dios nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo. Realista es quien reconoce en el verbo de Dios el fundamento de todo, o sea, el principio y el fin de todo lo que existe, el principio y el fin de mi vida, de mi existencia, el centro de mi vida no son los bienes materiales, no son las personas, no, el centro de mi vida siempre tiene que ser Dios. Todo lo demás es complemento. ¿Sí? Yo amo a las personas que me rodean, ¿por qué? Porque amo y reconozco a Dios en su palabra.
Yo amo el ambiente en el que me desenvuelvo. ¿Por qué? Porque Dios es el centro de mi vida, el que me impulsa a cambiar. Entonces, no me escabullo de mi propia realidad. Sí, no, sino que soy realista, como dice el Papa, ¿no? De esto tenemos especial necesidad en nuestros días, dice, en los que muchas cosas en las que se confía para construir la vida, en las que se siente la tentación de poner la propia esperanza, se demuestran efímeras antes o después. El tener, el placer y el poder, que son tentaciones que el ser humano puede experimentar. El deseo de tener, el deseo del placer y el deseo de poder, que se manifiestan incapaces de colmar las aspiraciones más profundas del corazón humano, ¿sí? Entonces, como personas, como seres humanos, como hijos de Dios, miembros de la iglesia, necesitamos entender cada día que sin la palabra de Dios nos podemos encontrar vacíos. Por eso la importancia no solamente del Papa Benedicto, sino también del Papa actual, el Papa Francisco, que la palabra de Dios, de hecho, el Papa Francisco, promulgó, podríamos decirle así, el Domingo de la Palabra de Dios, que se celebra en el mes de enero, ¿no? El Domingo de la Palabra de Dios. O sea, para darle realce a esa palabra, a la palabra de el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces se necesita construir su propia vida sobre cimientos sólidos. El ser humano necesita construir la propia vida en cimientos sólidos, de manera tal que estos cimientos sólidos nos ayuden para ir consolidando cada día nuestra fe. Y esos cimientos sólidos para vivir nuestra fe, uno de los aspectos fundamentales es la palabra de Dios. Conocer. Cuando una persona, cuando en una familia se le enseña al niño, a la niña, al joven, al adolescente, se le dan cimientos sólidos, entonces es más difícil que cuando llega a la universidad, cuando llega a, diríamos, a un ambiente que no del todo cree en Dios, que su fe se venga abajo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene cimientos sólidos, ¿sí? Y esos cimientos sólidos se pueden construir con la palabra de Dios, con los sacramentos, ¿sí? Con, diríamos, buenos criterios a nivel de familia, los valores cristianos en la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esos valores cristianos están cimentados en la palabra de Dios, entonces, por ejemplo, el muchacho, la muchacha, el joven, el adolescente, aunque se encuentre en un ambiente en donde todos, por ejemplo, roban, aquel muchacho, aquella joven, no se va a hacer ratero. ¿Por qué? Porque tiene en su mente, en su corazón, cimientos sólidos. El mandamiento de no robar. Sí. Entonces se necesita tener cimientos sólidos en la familia. Pero ¿qué pasa? En nuestras familias de repente no hay esos cimientos sólidos. ¿Por qué? Porque los papás, las mamás en el mundo actual son muy permisivos. Y digo por la misma experiencia que me ha tocado ver en los diferentes lugares, que los papás, la mamá, el papá, para estar tranquilos en alguna actividad y que el niño, que la niña no les interrumpa, les pasan rápidamente el celular, le pasan rápidamente la tablet o lo ponen simplemente a ver la televisión. Sí, un niño pequeñito, ¿no? Pero lo mismo cuando se trata de recibir los sacramentos. Si le preguntan al niño, ¿no? Si quiere. Y si el niño dice que no, pues lo dejan. Dice, no, mi hijo no tiene ganas, mi hijo no quiere. Entonces, a eso yo le llamo padres permisivos. Permitir
que los hijos hagan lo que quieren y lo que les conviene y que se dejan llevar por sus propios caprichos. ¿Y esto por qué pasa? Precisamente por no tener cimientos sólidos a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Los papás, especialmente los papás que son más jóvenes, ¿no? Las familias más jóvenes, las familias que diríamos que son de las que esperamos un poco más de que sean familias cristianas, que estén bien ubicadas a nivel cristiano católico, ¿no? Dice el Salmo 119 también en el versículo 89 y 90, ¿no? El Salmo 189 es un salmo muy rico al respecto de la importancia de la palabra de Dios. El versículo 89 y 90 nos dice: Tu palabra, Señor, es para siempre, mutable en los cielos, de generación en generación. Tu verdad, igual que la tierra que tú fundaste, y que se mantiene por tu decisión, pues el universo es tu servidor. Tu palabra, Señor, es para siempre. No dice que es una palabra ambigua, que es una palabra pasada de moda, que es una palabra que ya no tiene eficacia, no. La palabra de Dios es para siempre, para todas las edades, para todas las generaciones, para todas las culturas, para todos los pueblos. La palabra de Dios es para siempre. Dice el salmista, de generación en generación, tu verdad. ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor siempre va a ser estable. Quien construye sobre esta palabra edifica la casa de la propia vida sobre roca. Las familias que construyen en la palabra de Dios, en los sacramentos, entonces van a tener su vida construida en la roca, como nos dice Mateo 7:24, ¿no? Mateo 7:24 dice: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desboronaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. ¿Sí? Vean, si uno escucha las palabras, la palabra de Dios y las pone en práctica, entonces se parece a aquel hombre que edificó su casa sobre roca. Cuando en una familia se escucha y se practica la palabra de Dios, van creciendo los hijos, los padres se vuelven abuelos, bisabuelos, los hijos se vuelven abuelos y así de generación en generación, como nos decía el Salmo 119. No se destruye la familia, no se destruye la fe de aquella familia, no se cambia, diríamos, de la Iglesia Católica a algún grupo no católico. No se cae tampoco en el ateísmo, que ahorita también es una cosa muy seria. Muchos jóvenes que vienen de familias, entre comillas, católicas y dicen: yo soy ateo. ¿Por qué? Porque su fe no estuvo cimentada en la palabra de Dios. Sí, los papás los llevaban a misa. Sí, los papás los llevaron a recibir el bautismo, la primera comunión, la confirmación, pero hasta ahí. Por compromiso. La gente dice: yo ya cumplí con mis hijos. ¿Por qué? Yo les digo, el papá, la mamá no cumplen con sus hijos a cierta edad.
el papá, la mamá cumplen con sus hijos hasta el día de su muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si los hijos ven a sus padres unidos, si sus hijos ven a los padres participar día a día en la Eucaristía, confesarse, entonces van a seguir el ejemplo, ¿no? De sus papás, sus hijos, perdón, ven a los papás que no discuten, que no se tratan mal. Hace un tiempo atrás me encontraba con unas personas que estaban celebrando 65 años de matrimonio. Y al terminar la celebración, la gente se acercó a saludarlos, a felicitarlos, los conocidos. Y yo me acerqué, ya cuando salieron, salió el señor con una de las hijas y lo felicité. Le digo, ¿dónde está su esposa? Dice, se quedó dentro de la iglesia, ¿no? Y entonces le digo yo, ¿cómo le ha hecho para estar 65 años con su esposa? Y me dice el Señor, es que cuando yo hablo, ella calla. Y cuando ella habla, hermana, yo callo. Y me quedé sorprendida porque su hija me dice, así es, hermana, tal como mi papá se lo acaba de decir. Yo tengo tantos años y nunca los he escuchado discutir, pelear, los he escuchado hablar. Y si mi papá está diríamos, un poco alterado, mi mamá lo escucha y calla. Pero si es al revés, lo mismo hace mi papá. Entonces, vean cómo es importante diríamos, la familia bien cimentada. Y estas personas, después ya platicando con más tiempo, con ellos decían, para nosotros lo que nos ha ayudado mucho es la palabra de Dios. El ir domingo a domingo a la Eucaristía. El Señor decía, mi esposa va diariamente a misa, yo no voy a misa diario, pero sí el domingo, desde que nos casamos, ese fue el acuerdo. Todos los domingos como familia a misa. Al principio solamente los dos, después fueron haciendo nuestros hijos y entonces también a nuestros hijos. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que nuestra vida de familia vaya creciendo en esa, diríamos, en esa roca que es Cristo, a la luz de la palabra de Dios. Que nuestro corazón diga cada día a Dios, tú eres mi refugio y mi escudo, yo espero en tu palabra. Así nos dice el versículo 114 del Salmo 119, ¿no? O como también nos dice San Pedro, actuemos cada día confiando en el Señor Jesús, por tu palabra echaré las redes. Lucas 5:5, ¿no? Por tu palabra echaré las redes. O sea, en las familias se tiene que promover mucho la confianza en Dios. No la confianza en las cosas materiales. Porque ¿qué pasa si el día de hoy tienes y el día de mañana ya no tienes? Por X o por Z. He conocido familias, personas que llegaron a tener bastantes riquezas, pero que por una cosa o por otra quedaron prácticamente sin nada. Sin embargo, su fe los ha sostenido en, diríamos, en esa confianza en Dios, como el santo Job, ¿no? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptar también lo malo? Entonces, ahí otro aspecto también sobre la importancia de la palabra de Dios es la dimensión escatológica. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Nos dice el Papa. De este modo, la Iglesia expresa su conciencia de que Jesucristo es la palabra definitiva de Dios. Jesucristo es la palabra definitiva de Dios. No hay otro. ¿Sí? Nunca pasará. Esta palabra definitiva de Dios nunca pasará de moda, ¿sí? Él es el primero y el último. Nos dice el libro del Apocalipsis, ¿no? En el capítulo
1, versículo 17 del libro del Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 17 nos dice claramente: al verlo caí como muerto a sus pies, pero me tocó con la mano derecha y me dijo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Soy yo, el primero y el último. Jesucristo ha dado su sentido definitivo a la creación y a la historia. A lo largo de la historia de la salvación, Dios nos habló a través de los profetas, a través de los caudillos del pueblo de Israel, a través de los dirigentes del pueblo de Israel. Pero en estos tiempos nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y ese hablarnos a través de su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento, y también el hablarnos en su Hijo Jesucristo en la Eucaristía. Hace unos días atrás, dando un tema a un grupo en una parroquia de algún lugar, preguntaba yo a las personas que estaban participando en ese tema: a ver, levanten la mano, ¿quiénes creen en la vida eterna? Mayoría levantaron la mano, pero hubo algunas personas que me dijeron: ¿y qué es la vida eterna? No entiendo, decía una persona, yo no entiendo qué es eso de la vida eterna. Y explicaba yo, o sea, ¿qué hay que hacer para tener vida eterna? Y les daba del Evangelio de Juan, capítulo 6. Todo el capítulo 6 en sí nos habla de la vida eterna, ¿no? De lo que es la vida eterna. Y entonces, lo mismo digo el día de hoy, para mucha gente que dice: ¿y quién nos da la vida eterna? La vida eterna nos la da Jesús a través de los sacramentos. Dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 48 nos dice: yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Luego dice ya en el siguiente versículo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Y luego ya en el versículo 55 al 58 dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por él, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, el que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces Jesús promete una vida eterna, una vida para siempre. ¿Y cómo vamos a tener esa vida eterna? A través de los sacramentos, especialmente una vez que ya nos han bautizado, que ya no hemos recibido la confirmación, para muchos la primera y la última comunión, para otros no, para otros la importancia de la Eucaristía, ¿no? En este caso también la confesión. Y de esa manera estaremos adheridos, estaremos unidos al Verbo, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la Iglesia expresa su conciencia de que Jesucristo, vuelvo a decir, es la palabra definitiva de Dios. Es el primero y el último. ¿Sí? Como han recordado los padres durante el sínodo, nos dice el Papa Benedicto XVI, la especificidad del cristianismo se manifiesta en el acontecimiento de Jesús, culmen de la revelación, ¿sí?
culmen de la revelación, cumplimiento de las promesas de Dios y mediador del encuentro entre el hombre y Dios. El que nos ha revelado a Dios, ¿quién es? Jesús. Es la palabra única y definitiva entregada a la humanidad. Por eso también San Juan de la Cruz nos dice admirablemente, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado a él todo, dándonos el todo que es su Hijo, por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o novedad. Sí. Entonces, el Padre nos ha revelado a su Hijo Jesucristo. Y nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, necesitamos entrar en ese diálogo. ¿Con quién? Con Jesucristo, a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de los sacramentos. ¿Sí? A través de los sacramentos, especialmente de la confesión y de la Eucaristía dominical. Quienes puedan participar diariamente, mejor, pero si no, por lo menos la Eucaristía dominical. ¿Sí? Entonces, la revelación definitiva de Cristo no es otra cosa que ayudarnos a vivir más plenamente nuestra propia historia. Nosotros, cuando nos identificamos y cuando entramos en ese diálogo con Jesucristo a través de su palabra, entonces entramos también a nuestra propia historia, ¿sí? A nuestra propia historia como seres humanos. El valor de la palabra de Dios es importante, es definitiva en la vida del creyente, en la vida del católico. Nos dice el Papa también que llegamos así a la última imagen del mapa espiritual. Es el camino sobre la que se encausa la palabra de Dios. Id pues y haced discípulos a todas las gentes y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Lo que oís al oído, proclamado desde los cerrados, la palabra de Dios debe correr por los caminos del mundo, que hoy son también los de la comunicación informática, por ejemplo, la televisión o las plataformas, en este caso del Internet, ¿no? La Biblia debe entrar en las familias para que padres e hijos la lean, con ella recen y sea para ellos una antorcha para sus pasos, como ya lo leíamos en el Salmo 119, ¿no? El versículo 105, ¿sí? Las Sagradas Escrituras deben entrar también en las escuelas y en los ámbitos culturales, porque durante siglos fue el punto de referencia capital del arte, de la literatura, de la música, del pensamiento y de la misma ética común. Su riqueza simbólica, poética y narrativa hace de ellas un estandarte de belleza, sea para la fe que para la misma cultura, en un mundo con frecuencia marcados por la fealdad y por la indignidad. ¿Sí? Entonces, la Biblia debe entrar en las familias. ¿Para qué? Para que haya mejores familias con valores cristianos, con valores éticos, con valores morales, con valores humanos. A este respecto me viene ahorita a la mente algo que yo viví desde mi infancia, viendo, diríamos, un tío que era muy amante de la palabra de Dios. Y yo creo que ese tío guiaba a sus hijos a la luz de la palabra de Dios, porque ahora son adultos, viven realmente como cristianos.
Sí, ese tío, recuerdo yo que en las tardes de verano se ponía ahí en la banqueta de su casa, la calle, a leer un libro. Y cuando alguien pasaba, lo saludaba, buenas tardes, y él contestaba, ¿no? Contestaba, volteaba y contestaba a la gente sonriente. Y si alguien se acercaba y le decía, ¿qué lee? ¿Qué lee, don Chaguito? Santiago se llamaba, ¿no? Y le decían Chaguito. Y él siempre decía, el libro sagrado. Yo era niña, no sabía que era el libro sagrado, ¿no? Lo vine a entender ya siendo apóstol de la palabra, o lo vine a entender más bien cuando conocí a los misioneros apóstoles de la palabra. El libro sagrado era el que guiaba a mi tío, sí, y a su familia. Él murió, su esposa por la diabetes le cortaron pies, tiene poco que murió, pero una mujer de fe, una mujer llena de fe, que aún en medio de que tenía sus pies cortados, ella no perdió. ¿Y quién le alimentó esa fe? En toda la vida, desde que se casó con mi tío, él. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, ¿sí? Con los sacramentos. Entonces, la palabra de Dios tiene que volverse en el libro de la familia, el libro de las familias católicas. Que no sea un libro empolvado, como pasa muchas veces, ¿no? Cuando vamos a las misiones y le decimos a la gente el primer día, se traen su Biblia, mañana que vamos a comenzar con la misión, con los temas, se traen su Biblia y la gente llega y dice, hermana, mi Biblia está bien empolvada, mi Biblia está hasta pegada de las páginas. ¿Por qué? Porque la tenían guardada. Entonces ya es tiempo de que en las familias se vaya desempolvando la Biblia. Y hay gente que dice, pero ¿cómo leer la Biblia? Yo no la entiendo. Yo no la entiendo. Por eso les insisto yo, la importancia de acudir a los cursos bíblicos que se dan en las parroquias. ¿Para qué? Para no caer en esa confusión. Sí. La importancia de prepararnos, de formarnos en nuestras parroquias con la Biblia. Hay grupos, hay movimientos en las diferentes parroquias, en las diferentes diócesis, que se dedican propiamente al estudio de la palabra de Dios. Pero cuando la gente dice, bueno, yo, por mi trabajo, por mi familia, de repente hay en algunas familias, algún enfermo, no puedo acudir a la iglesia. Entonces yo les recomiendo, bueno, empiece leyendo, orando más bien los salmos. Luego, lea diariamente el Evangelio del día. Escuche la reflexión del Evangelio del día, para que así se vaya llenando de la palabra de Dios. Y quisiera concluir con este tema de reflexión con el texto de Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32. En donde San Lucas nos habla, ¿no? Hechos 20, 32. Nos dice de esta manera. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. Bonito lo que nos dice la palabra, ¿no? Los encomiendo a Dios y a su palabra, portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. La palabra de Dios por sí sola nos va ayudando en nuestra propia santificación.
Y qué mejor si lo hacemos en conjunto con la iglesia, conjunto con los sacramentos. De esa manera estamos unidos al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia, todos los bautizados, somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces, si lo hacemos en esa comunión, la misma palabra de Dios nos irá transformando a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de ciertos grupos, ¿sí? Y yo con mi testimonio de vida podré también ayudar en la transformación de más almas, de más personas que quieran adherirse a esta palabra de Dios a través de la iglesia. Agradezco mucho tu atención, esperando que estos temas que compartimos sean de mucho provecho espiritual, de mucha ayuda para su crecimiento en la fe. Que Dios les bendiga, que la palabra de Dios se haga vida en cada uno de ustedes. Muchas gracias. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del pez y del pan.